Instituto Internacional por Correspondencia presenta Compartamos las buenas nuevas. A través de este estudio, usted aprenderá a compartir su testimonio con otros y a aplicar principios cristianos que le ayuden a ganar almas para el Señor. Y ahora con nosotros, nuestro profesor Alfredo Somoza. Qué bueno es seguir lección tras lección, aprendiendo cómo podemos compartir las buenas nuevas. Nuestro libro nos indica claramente que esta tarea es una tarea tan importante que todos podemos hacerla juntos, compartiendo las buenas nuevas. El día de hoy nos toca un tema muy importante y es depender de la Biblia, la palabra de Dios. Y enseguida vamos a ir a nuestro carrusel que nos va a dar los objetivos para nuestra primera parte de la lección. Primero, nuestro primer objetivo es depender de la palabra de Dios. Ninguna otra cosa sino la Biblia, la palabra de Dios. El segundo objetivo es comprender la función de la Biblia. Tercero, un dibujo muy interesante del fuego y el martillo que estaremos viendo enseguida en la Biblia, la palabra de Dios. Y también cómo usar las Escrituras con mayor efectividad. Y volviendo un poquito al punto número 3, vamos a ver este dibujo, lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 29. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como un fuego que arde en el corazón. Es algo que quema adentro, que toca bien profundamente. Y cuando tú compartes la palabra de Dios, es un fuego de parte de Dios. Y dice que es como un martillo que quebranta la piedra. Debemos recordar que no es el martillo cuando nosotros hablamos duramente a las personas y queremos quebrantar a las personas. Es la palabra de Dios que hace esta obra poderosa en la vida y en los corazones también. Vamos entonces ahora al desarrollo de nuestra lección, que es un tema que nos llena de gozo basándonos en la Biblia, la palabra de Dios. Y nuestro primer punto que tenemos es que la palabra de Dios tiene autoridad. Dios nos ayuda a cada momento porque la palabra de Dios tiene autoridad. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es que hablamos de nuestra propia cuenta, dice que aquellos varones de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. No hablaron de su propio corazón, su propio pensamiento o su propia idea. Y cuando tú y yo compartimos el mensaje de las buenas nuevas, no estamos trayendo a ver qué nos parece, cómo podemos arreglar la cosa. Traemos un mensaje concreto, especial, de parte del Dios del cielo, para que podamos traer vida, para tocar los corazones que arde en el interior y que quiebre toda atadura, toda cosa que está dura en el corazón. O en el corazón más duro como piedra, puede ser quebrado por el poder del Espíritu Santo de Dios. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y estamos ahí un momento viendo que la palabra de Dios es útil para enseñar, útil para redarguir, para mostrar en el interior. Es útil para que el Espíritu Santo, tocando los corazones, puedan darse cuenta cuál es la gran necesidad, para corregir lo que no está fuera de orden. Es aquella vara, aquel metro, el patrón, a partir del cual empezamos a medir nuestras acciones. Y la Biblia es para corregir, para instruir, para que seamos sabios. Hay personas en este mundo que no han tenido mucha instrucción secular, pero leyendo la Biblia, la palabra de Dios, empiezan a saber cómo es el camino al cielo, cómo es acercarse a Dios, instruidos por el Espíritu Santo de Dios. Y personas a veces apenas han empezado a leer la Biblia, la palabra de Dios, Dios lo instruye. Recuerdo en Paraguay una señora, decimos allá que es una burrerita, es una mujer que vende arriba de un burro, de un asno, llevando 2 alforjas, una a cada lado de su burro,
vendía, bueno, varios tipos de comestibles. Y ella era analfabeta, no sabía nada, pero empezó a buscar, dijo, Señor, ayúdame, yo quiero aprender a leer. Y ella aprendió a leer, y lo único que sabe leer hoy es la Biblia, la palabra de Dios. Y esta bendita palabra trae a su corazón un gozo. Y esta hermanita de vez en cuando anda con su burro, con su asno por ahí, ahora ella puede leer la Biblia, la palabra de Dios. Le pide a Dios, ayúdame. Y empezó, y Dios le ayudó de una manera sobrenatural. Yo no puedo explicar cómo es, solamente Dios lo hace, pero Él lo ha hecho. Esta mujer lee la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué derecho uno tiene para evangelizar? Hemos mencionado en la lección anterior que cuando hay un semáforo y de repente aparece un policía y él se para frente a esto, en la intersección de las calles, él comienza a dirigir el tránsito, toda otra autoridad pierde valor frente a esta autoridad superior. Y nosotros debemos entender claramente que la autoridad superior para evangelizar viene de parte de Dios. Tú no estás autorizado a evangelizar solamente porque te han dado una recomendación, pero tú estás autorizado a evangelizar porque Dios te ha dado este mensaje de gracia y de poder. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En qué potestad? ¿Bajo qué poder estamos haciendo esto? Cuando Pedro y Juan ahí fueron frente a aquellos hombres, en el libro de los Hechos relata esta historia, porque este hombre había sido sanado, que había estado cojo por tantos años, le dijeron, ¿en qué autoridad? ¿En qué nombre? ¿Cómo es que lo hacen? Y ellos dijeron que en el nombre de Jesús de Nazaret habían hecho esta obra prodigiosa. Es en el nombre de Cristo. La autoridad nos da la palabra de Cristo Jesús nuestro Señor. Esta palabra que permanece a través del tiempo. Esta santa palabra de Dios, que fue recopilada en tanto tiempo, más o menos en 1400 años, fue escrita por unos 40 distintos autores, pero guarda una unidad y una fuerza, y si aprendemos a usarla con sabiduría, la palabra y la autoridad de Dios vendrá cuando tú tomas esta palabra y la levantas, no solamente así con las manos, pero la pones bien en alto, basando nuestras experiencias en la Biblia, la palabra de Dios. No tenemos otro libro, no hay libros que reemplacen la Biblia, no hay libros al costado de la Biblia, solamente esta bendita palabra de Dios. La palabra de Cristo tenía autoridad. Cuando Cristo predicaba, la gente se admiraba. Dice Marcos capítulo 1, verso 22, y se admiraban todos de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran personas que transcribían, escribían a mano, pedazo por pedazo de la escritura, escribían, leían y escribían. Conocían muy bien, a base de repetir y haber escrito vez tras vez tras vez las escrituras. Y estos, los escribas, eran expertos en decir qué decía el texto. Pero Cristo Jesús, Él es experto y quiere que tú y yo también seamos expertos en transmitir esta palabra con vida. La Biblia no es la suma de páginas de tinta o una tapa meramente. Es la palabra de Dios, lo que Dios quiso dejarnos a nosotros. La Biblia nos da autoridad. Por la Biblia nosotros entendemos que Dios nos ha encomendado este mensaje. Por la Biblia entendemos que estamos encomendados, enviados a este gran desafío y esta gloriosa comisión de transmitir el mensaje de vida en Cristo Jesús. Y Dios quiera que cuando nosotros transmitamos también la palabra de Dios, la gente pueda decir, esta gente habla distinto, no habla como un lorito repitiendo. Ahí en Paraguay tenemos muchos loritos a esos hermosos que repiten, muy simpático pero no ayuda. Pero qué bueno cuando tú la transmites con fe. La Biblia nos da autoridad y la Biblia también es autoridad en sí misma. La Biblia tiene autoridad
marca el rumbo de nuestras vidas. Y muchos de los países en el mundo, cuando han hecho sus estatutos, han puesto la Biblia y principios bíblicos como base, como guía, porque han reconocido la autoridad que hay en la palabra de Dios. Tercero, la Biblia nos muestra el pecado, pero también la gracia. Es un versículo tan hermoso que está en Juan capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley marcaba que el hombre estaba perdido. La ley marcaba que el hombre no tenía solución. Pero la gracia y la verdad que Jesucristo vinieron por la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Debemos enseñar que el mundo está en pecado, pero también la verdad y la gracia. Gracia es ese favor no merecido. Es ese amor desbordante de Dios hacia nosotros. Viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y como estamos hablando la importancia de la palabra de Dios, vamos a ir a nuestra primera tarjeta en el día de hoy. Y la primera tarjeta del día de hoy, vamos a poner el título, el amor de Dios que está revelado, y está en Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, en el reverso, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Podemos recordar esto? Bueno, estas tarjetas nos ayudan a recordar muy bien. Recuerda también que debes hacerla en un tamaño pequeño para poder llevarla en tu bolsillo, para poder llevar adelante en cualquier lugar que estés recordando cada versículo de la palabra de Dios. Vamos ahora a nuestro segundo punto importante. Dice que la palabra de Dios posee poder. Es tan importante que la palabra de Dios posee poder. La palabra revela el pecado. Por eso al diablo no le gusta ni quiere que se escuche la palabra de Dios. Está tratando de poner mucho ruido por todos lados para que la gente se aturda y no escuche la palabra de Dios. Porque sabe el impacto tremendo que viene a la vida y los corazones, porque la palabra revela la oscuridad, pero revela la luz gloriosa de Cristo Jesús. Las sectas tienen por característica el dejar la palabra de Dios por sus propias revelaciones personales. A las sectas de error, ellos tratan de desviar la cosa, tratan de correrlo, tratan de apartar. Dice, nosotros ahora, me dijo un día una señora, tenemos una revelación mucho más superior que la de ustedes, tenemos una revelación muy importante. ¿Qué pasa? Dijo, nosotros no necesitamos la Biblia para tomarnos y afirmar nuestra fe. Nosotros ahora tenemos una revelación muy especial, y dice, y en nuestra mente, como si fuera un televisor, nos proyectan las ideas y las imágenes. Bueno, sale corriendo rápidamente de un lugar. Dejar la palabra de Dios es uno de los síntomas de los cuales esos grupos súper espirituales, entre comillas, están alejándose de revelaciones particulares a una revelación concreta, esta bendita palabra de Dios. No llegues a ser una secta. No digas, bueno, vamos a orar y la palabra de Dios queda de lado. Puede que en algún culto sea un culto de oración, pero cuando esta palabra de Dios queda archivada, queda de lado, algo está sucediendo. Debemos poner por memoria. Nuestro Señor Jesucristo en el momento de la tentación contestó por la palabra de Dios. Ni Él mismo, siendo Dios Todopoderoso, tomó confianza en su propia palabra, sino repitió que escrito está. Y qué fuerza dará tu vida, tu experiencia. Y cuando vengan atropellándote con muchas cosas, tú responderás, la palabra de Dios, está escrito la palabra de Dios. Segundo, la palabra penetra en el corazón. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo siempre que cuando la Biblia dice que tiene 2 filos, es porque de un lado corta a otro y nos ayuda a hacer la obra de Dios, pero hay otro lado que corta nuestra propia vida. Es decir, que cuando nosotros predicamos
cortando duramente, debemos recordar siempre que hay otro filo que está cortando en nuestra vida también. Primero debe cortar en nosotros, debe arrancar lo que nos sirve y ayudar a otros también. Y siguiendo adelante, nosotros podemos saber que con Cristo Jesús, su palabra debe estar presente en cada momento que seguimos escuchando la bendita palabra que libra al hombre de la oscuridad. Se cuenta de un ateo que le gustaba mucho la música, pero el órgano lo apasionaba, pero no le gustaba escuchar la palabra de Dios. Entonces él fue a una iglesia, sabía que un famoso organista tocaba ese día, y él dijo, bueno, cuando llegue la parte de la prédica, yo me voy a tapar los oídos y no voy a escuchar nada. Pero estaba ahí escuchando el órgano y el ateo estaba muy contento, sus oídos abiertos, todo muy lindo. Y cuando empezó la prédica, enseguida puso sus dedos sobre sus oídos. Se tapó lo más fuerte que pudo, trató de tapar todo y de repente una mosquita empezó a dar vuelta y pararse justo sobre su nariz. ¿Qué problema? ¿Cómo hacer? Escuchando y con una mosca en su nariz. Finalmente decidió, o se iba a poner tan nervioso, sacó su mano de sobre sus oídos y espantó esa terrible mosca. Pero de repente escuchó que por Cristo podía ser salvo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y se tapó de vuelta, pero esa palabra quedó en sus oídos. Esa mosca, seguramente Dios permitió que fuera, hizo que este hombre sacara su mano y la palabra penetrara. Y dio vueltas y vueltas. Y como un testimonio real, este ateo pudo escuchar una y otra vez que la palabra de Dios es viva, es eficaz y que tiene poder para hacer la obra en los corazones. Dios quiere que nosotros sigamos adelante siempre con esto. La palabra de Dios cuenta acerca de la salvación. Y dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida que vale la pena, una vida con Cristo Jesús el Señor. Y también cita la Biblia, ya que estamos mencionando tanto de la Biblia, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 5, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. En cuarto lugar, la palabra de Dios genera fe en los corazones, una fe que viene por oír su palabra. En Juan capítulo 20, versículo 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros podemos recibir esta palabra que genera fe. Había un joven en una iglesia donde estuvimos pastoreando, que un día encontró una Biblia vieja, media rota, tirada en un basural. Como una curiosidad de un niño, empezó a leerla. Él nos cuenta que se subía a un árbol y ahí escondidito empezaba a leer esa Biblia viejita, que era un pedazo nomás, porque había hojas que le faltaban, y Dios empezó a tocar su corazón. La palabra de Dios estaba tocando su corazón. Si bien el libro había sido tirado, cuando nosotros empezamos a buscar con fe, esta bendita palabra se convierte en pan. Y este joven ha recibido a Cristo, es un joven activo, sirviendo fielmente al Señor, y damos gracias a Dios, porque la palabra tiene poder. En quinto lugar, la palabra produce conversión, el volvernos a Dios. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escuché de un grupo de personas que vivían en un lugar muy aislado en el interior. Tan aislado que no tenían ni correo ni nada por el estilo, pero alguien pasó y le dejó una Biblia. Después de muchos años pasó otra vez este señor visitando, haciendo algunas ventas, y encontró que con esa sola Biblia ellos habían empezado a recibir a Cristo, habían sido bautizados por inmersión, y el día que llegó encontró que estaban participando de la Santa Cena solamente por seguir esta bendita palabra. ¡Qué bendición!
poder seguir con Cristo, esta palabra es suficiente instrucción a nuestras vidas. Y nuestro tercer punto principal en este día es que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros usamos la palabra de Dios, tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Dios está comprometido a que cuando nosotros usamos su bendita palabra, Él está comprometido a que tiene que respaldarla. Hemos visto ya este versículo, que Dios sigue con señales, la bendita palabra, Él la respalda. Así que cuando tú dices la palabra de Dios y te animas a decirla, trae una fuerza tremenda. Y vamos ahora a un versículo muy importante, muy central en la lección de hoy. Está en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a ver ahora en una cartulina algo que tenemos nosotros en un ejemplo. Primero viene el oír. Debemos oír la palabra de Dios. Por eso es importante que alguien vaya a testificar. Es importante oír. Segundo, con el corazón estamos ahí escuchando, recibiendo la palabra de Dios. Con el corazón nosotros estamos creyendo que lo que hemos oído es cierto. Pero luego es importante con la boca confesar lo que hemos oído, lo que hemos recibido, para ser salvos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Oído que escucha la palabra de Dios, corazón que lo recibe y una boca que confiesa para salvación. Nosotros debemos oír y debemos compartir la palabra de Dios. Las personas tienen que oír para que entre esta palabra y como fruto de esto confiesen a Jesucristo como su dueño, su Señor y su Salvador. Y nuestro cuarto punto importante en este día es que la palabra de Dios es parte vital de su vida. La palabra de Dios es parte importante de nuestra vida. No es que nosotros tenemos un libro de consulta. Este libro, la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro para consultar de vez en cuando, un libro para tomarlo de vez en cuando. No, es la misma palabra de Dios hablando a nuestro corazón. Debe introducirse en nuestra vida, debe formar parte de nuestra propia vida, no solamente de nuestra biblioteca, sino formar parte de nuestra propia vida. Una palabra que trae vida, que trae gozo, que trae alegría a nuestro corazón, que trae una sonrisa también a nuestro corazón. La palabra de Dios es parte vital. Y ganar almas es una lucha tremenda espiritual. Estamos sacando las almas del infierno y trasladándolas al reino de luz de Cristo. Es una lucha grande, es una lucha tremenda, pero con el gozo de poder llevar una por una las almas a los pies de Cristo. Dios nos ayuda en esta obra, pero siempre basados en la Biblia, la palabra de Dios. Y dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una ayuda unos con otros, compartiendo la palabra de Dios, como quien va y viene, como ese partido de ping-pong, compartiendo. A veces los hermanos se reúnen y uno dice un versículo, una promesa, el otro dice otra promesa y van compartiendo uno con otro la bendita palabra de Dios. Y como estamos en un énfasis de la palabra de Dios, vamos a ir a nuestra segunda tarjeta de esta lección. Y se encuentra en Tito capítulo 3, versículo 5, y nuestro título es Salvos por su misericordia. ¿Y qué es lo que dice Tito 3:5? Vamos a verlo muy rápidamente ahora. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
la palabra de Dios. Qué importante nosotros guardarla en nuestro corazón, tenerla, asimilarla, y Dios nos ayuda a ganar a otros para su gloria, su honra y honor. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo ganar a otros. Cristo Jesús ganó a Zaqueo, aquel hombre que era un hombre rico, pero muy bajito, quizás un poco más bajo que yo todavía. Y este hombre, aunque era bajito, trató de ver a Jesús. Él subió a un árbol y cuando Jesús pasaba por el camino, dijo: Zaqueo, desciende ya, es necesario que hoy more en tu casa. Cristo tocó su corazón, apeló a su corazón, y este hombre pudo volverse otra vez y decir: bueno, entra en mi casa, y lo que yo había robado, ya lo voy a arreglar todito, porque Cristo Jesús hace el cambio en la vida. Él le dio una palabra real, verdadera, y nosotros podemos depender en la palabra de Dios en todo momento. Y ahora enseguida vamos a nuestro carrusel, a ver si hemos aprendido nuestra lección, a ver si estamos listos ya para terminar nuestra lección número 6 con algo de sorpresa para el final. Acompáñenme al carrusel, por favor. La primera cosa que hemos aprendido es depender de la palabra de Dios. De ninguna otra cosa, solamente dependiendo de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. El segundo objetivo es comprender la función de la Biblia. Algunos piensan que la Biblia es para ponerla solamente en una estantería, no es así. Es para usarla en la manera poderosa, gloriosa que Cristo nos ha dado. Tercero, como el fuego en los corazones y como un martillo que quebranta la cosa más dura también, es así la palabra de Dios. Y nuestro cuarto objetivo fue usar las Escrituras con mayor efectividad. Esta efectividad la hace el uso de nuestras tarjetas. Recuerden siempre las tarjetas, estudiarlas, repetirlas. Y ahora viene la parte que les había prometido, es que ya están listos para hacer el examen de la segunda unidad. Ya casi sin darnos cuenta, hemos llegado a hacer la segunda unidad. ¿Por qué no vamos a orar ahora pidiendo que Dios te ayude para que puedas hacer un buen examen y puedas poner por obra la palabra de Dios? Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es penetrante, que es eficaz, que quebranta los corazones, que los llena de fe y de gozo. Padre, que sea primero en nuestra vida, que sea base, que sea apoyo en nuestra experiencia espiritual. No otro libro, sino la Biblia, la palabra de Dios. Ayuda al Señor a los alumnos en el examen que van a tomar ahora. En el nombre de Cristo Jesús te ruego tu bendición, Padre. Amén. Siempre la palabra. No te dejes llevar por otra cosa. Basado en la palabra de Dios. Dios nos dio autoridad para hacerlo. Hay un mensaje que compartir. Hay un mundo que espera que tú lleves esta bendita palabra. Y puedes hacerlo. Él te ha enviado. Tienes poder. Tienes su palabra. Su Santo Espíritu. Dios te bendiga. Amén.